que tal vez la página sea algo corta, pero hay que entender algo importante. La docente ya tenía planeado toda su área. Sí, ya lo habían revisado en la psicología del colegio, pues ya lo había revisado la institución como tal, entonces la idea es que yo entrara como a complementar un poco más y no modificarle todo el tema que ella ya había manejado. Aquí ya pasamos a principales resultados y aprendizajes. El primero fue qué cambió los estudiantes. Bueno, cuando ya se comenzó a implementar la página, ya se vio una mayor participación, un incremento en la motivación, más interés por las ciencias naturales, aprendizajes más significativos y mayor autonomía durante las actividades. ¿Qué se aprendió? Pues la idea con la docente era llegar a estos puntos. La primera fue que ellos pudieran comprender las células y sus funciones, diferencia entre células animal y vegetal, uso responsable de recursos digitales y uno pues de los más importantes es el trabajo colaborativo. En la reflexión final se generaron tres preguntas. La primera es, ¿qué significó esta experiencia para mí? Bueno, principalmente fortaleció mi formación como futuro licenciado en informática, permitiéndome comprender que la innovación educativa depende de la reflexión pedagógica y no únicamente del uso de tecnología. ¿En qué aportó esta sistematización? Demuestra que el e-learning, cuando se integra con una intención pedagógica clara, favorece la motivación, la participación y el aprendizaje significativo en ciencias naturales o en cualquier área a trabajar, ya que el e-learning se puede ir para diferentes áreas. ¿Qué mejoraría? Bueno, principalmente incorporar más contenidos interactivos, pero también bueno, ¿en qué mejoraría? Hay que cogerlo con pinzas un poco, teniendo en cuenta que la institución ya tiene como sus estándares. Sí, entonces ya sería como un trabajo en equipo entre colegio, docente y pues la persona que va a implementar estos e-learning. Entonces sería incorporar más contenido interactivos, ampliar la implementación a otros grados. En este punto cuando se dieron cuenta que la profesora de ciencias naturales tenía esta pequeña plataforma, pues muchos otros grados y de otras materias querían una para facilitarle un poco las cosas y la otra es fortalecer la evaluación del aprendizaje, aunque en esta, pues, como decía, la institución ya tiene como eso bien organizada, entonces ya se enfocaría más que todo la docente. En conclusión, tenemos que esta experiencia me permitió comprender que ser docente va mucho más allá de transmitir conocimientos. Aprendí que nuestro papel es diseñar experiencias de aprendizaje que motiven, despierten la curiosidad y conviertan al estudiante en el protagonista de su propio proceso. A nivel personal, fortaleció mi capacidad de innovar, reflexionar y adaptarme a las necesidades del aula, dejándome como compromiso el seguir formándome como un docente que utiliza la innovación para generar aprendizajes con un impacto real en sus estudiantes. Y ya, gracias. Ah, bueno, Andrew, entonces ahora al final te hacemos algunos comentarios. ¿Listo? Vale. Ahora sigue Olga Mercedes. Listo, profe, ya voy a compartir. Sí. Ya se está observando, Olga. Ya puedes empezar. Listo. Bueno, mi nombre es Olga Mercedes Pérez Cabrera, con una experiencia docente bastante larga y en el cual agradezco haber ingresado a la licenciatura en informática educativa porque pude aprender mucho más de lo que ya tenía en mi cabeza.
El trabajo que voy a presentar de sistematización se llama la modelación geométrica como estrategia didáctica para la comprensión del trinomio cuadrado perfecto en estudiantes de grado octavo del Colegio Los Ángeles del Norte. Esta experiencia se desarrolló en el Colegio Los Ángeles del Norte, ubicado aquí en la ciudad de Cali, en el norte, en el área de matemáticas. Ese ha sido mi fuerte desde que empecé a trabajar y por eso realicé esa sistematización en esta área. La participación fue de estudiantes de grado octavo, 20 estudiantes, quienes evidenciaban dificultades para comprender el tema del trinomio cuadrado perfecto, un tema que les da bastante duro en el álgebra, la matemática de grado octavo. En las evaluaciones diagnósticas, pues puede observar que la mayoría resolvía los ejercicios de una manera mecánica, aplicando esas fórmulas memorizadas, pero no llegaban a comprender la relación entre los conceptos algebraicos. Ante esta situación, pues surge la necesidad de implementar una estrategia diferente. Para ello utilicé la modelación geométrica apoyándome en figuras como cuadrados y rectángulos. ¿Por qué estas figuras? Porque son figuras que se trabajan desde la primaria y que ellos conocen muy bien. ¿Qué me permitió esta experiencia? Pues promover un aprendizaje más significativo y al mismo tiempo reflexionar sobre mi práctica docente para poder identificar esas dificultades que estos estudiantes tenían y de alguna manera pues que ellos pudieran favorecer esa comprensión del pensamiento algebraico. Cuando empiezo a realizar sobre el problema de la sistematización, se hizo una evaluación diagnóstica. En esa evaluación diagnóstica, pues encontré estos resultados, donde el 70% tenían una nota con un nivel muy bajo. Entonces, pues obviamente ya tuve que pensar qué podía hacer para mejorar esta situación. Aunque algunos podían aplicar ese proyecto de la factorización, como lo repetí anteriormente, era algo mecánico y yo necesitaba era que comprendiera por qué se desarrollaba la fórmula. ¿A ellos qué les pasaba? Pues les impedía explicar sus procedimientos o poder resolver diferentes situaciones en las prácticas que realizábamos en el aula de clase. Entonces, pues obviamente se hizo necesario poder intervenir para saber por qué afectaba el desarrollo de ese pensamiento algebraico y el aprendizaje de los contenidos que posteriormente se iban a dar en grado octavo, noveno, décimo y undécimo. En esa evaluación diagnóstica, solamente el 10% alcanzó un desempeño alto. ¿Listo? Entonces esto mostraba que era indispensable plantear otro tipo de estrategias de esa enseñanza que yo estaba brindando para favorecer una comprensión más significativa ante el concepto. A partir de esa realidad surgió la pregunta que me orientó la sistematización. ¿Cómo puedo favorecer la comprensión del trinomio cuadrado perfecto en estudiantes de grado octavo mediante estrategias pedagógicas que promuevan aprendizajes significativos? Esta pregunta guió todo el proceso de reflexión sobre mi práctica docente y la implementación de la modelación geométrica como estrategia didáctica. Cuando hablamos de esos ejes de sistematización, para orientar esa sistematización fue necesario definir un eje central y varios ejes específicos que me permitieran analizar la experiencia de una manera organizada. El eje central fue la modelación geométrica como estrategia didáctica para favorecer la comprensión del trinomio cuadrado perfecto en estudiantes de grado octavo. Este eje central me permitió analizar en qué estrategias yo debía implementar para contribuir al aprendizaje de los estudiantes y el fortalecimiento de mi práctica pedagógica. A partir de este eje aparecen 3 ejes específicos. El primero fue la comprensión conceptual de ese trinomio cuadrado perfecto, pues con el propósito de analizar cómo evolucionó la comprensión de los estudiantes y cuáles dificultades lograron superar. El segundo eje fue la modelación geométrica como estrategia didáctica,
porque me permitió examinar el aporte de las representaciones geométricas en la construcción del pensamiento algebraico y en el aprendizaje significativo. Finalmente, el tercer eje corresponde a la reflexión sobre la práctica docente, ya que como la sistematización no solo buscó valorar los resultados obtenidos por los estudiantes, sino también reconocer qué decisiones pedagógicas fueron aceptadas, cuáles tenía yo que fortalecer en el aula de clase y cómo esta experiencia iba a contribuir a transformar mi manera de enseñar. No lo hablo solamente de grado octavo, sino en los otros grados en los cuales yo trabajaba en la parte de matemáticas. De esta forma, estos ejes pues lograron orientar el análisis de toda la experiencia y me facilitaron la interpretación de los aprendizajes obtenidos. En cuanto a la experiencia pedagógica, bueno, aquí explicando cómo inicia la experiencia, una evaluación diagnóstica, como lo había mencionado. Esta me permitió conocer los saberes previos de los estudiantes sobre factorización en ese momento y especialmente hago énfasis en el trinomio cuadrado perfecto. Los resultados pues me mostraban dificultades importantes. Si aplicaban la fórmula la hacían de manera memorística, pero no comprendían por qué funcionaba. Esto evidenció pues que la necesidad de cambiar la metodología que yo tenía que hacer y buscar una estrategia permitiera construir el concepto desde la comprensión y no desde la repetición. A partir de este diagnóstico surgió la propuesta de trabajar con la modelación geométrica. Dentro de la modelación geométrica no solamente era utilizar el tablero, sino que utilizar elementos físicos con cartulina. Hicimos este tipo de gráficos y a partir de ahí yo les decía que armáramos un rompecabezas. Y ese rompecabezas era armar un cuadrado con esas 4 figuras que a mí me mostraban. Lo bueno era que, como les dije anteriormente, como son figuras que se manejan desde grado primaria, ellos conocían lo que era un perímetro y un área. Nosotros nos tenemos que enfatizar en lo que era el área de cada una de estas figuras para poder llegar al resultado. Entonces los estudiantes dejaron de ver solamente números y letras y representación de términos algebraicos que de alguna manera pues eran poco entendibles para ver figuras geométricas. Dentro de esas actividades más significativas, pues en este proceso fueron varias, desarrollaron varias actividades, se exploraron conocimientos previos, lo que ellos conocían, en este caso áreas de las figuras que mencioné, cuadrados y rectángulos. Luego construyeron esas figuras geométricas que representaban, hablábamos nosotros de monomios y polinomios, logrando comprender cómo se forma un trinomio cuadrado perfecto al resolver el rompecabezas que les informaba. Finalmente resolvían los problemas y socializaban sus procedimientos, fortaleciendo tanto la comprensión conceptual como la argumentación matemática. Eran las actividades que nosotros realizamos en el salón de clase. Las carteleras que lograron ya trabajar, teniendo en cuenta lo que veníamos trabajando. Y dentro de las actividades más significativas, me dicen si se comparte la pestaña, por favor, de GeoGebra. ¿Se logra compartir? Se sigue viendo la pantalla. Ahí. Ahí, ahora sí. Bueno, entonces estos son unos apoyos tecnológicos que están a la mano y que son gratuitos. Entonces, como con 2 cuadrados armábamos el rompecabezas y los 2 rectángulos. Entonces, cuando arman los 2 rompecabezas, cuando él me coge un lado del cuadrado grande y un lado del cuadrado pequeño, pues se forma uno de los dos y se forma A más B, como lo va mostrando. El área del cuadrado grande es A cuadrado, el área del cuadrado pequeño es B cuadrado, y el área de los 2 rectángulos AB, que eran lo mismo, al sumar AB con AB, pues tenemos 2AB, y ellos vieron en ese momento pues lo fácil que era no aprenderse de memoria la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, sino que simplemente estaban sumando áreas. Acá me aparece área total. Entonces eso fue como la parte más significativa cuando
ya lograron armar ese rompecabezas. Ya volví a la nueva presentación, profe, ¿me confirma, por favor? Te saliste de la presentación, ahora estás mostrando en la pantalla normal. Pero la Tienes que volver a pantalla, compartir. ok, listo. No, tienes que volver a compartir. Sí, ya. Por favor. Listo, ya está compartiendo, Olga. Ahora, de entre los principales resultados y aprendizajes que se notaron, ¿qué cambió? El principal cambio observado fue que los estudiantes pasaron de memorizar procedimientos a comprender el significado del trinomio cuadrado perfecto. Esa modelación geométrica les permitió visualizar las expresiones algebraicas y establecer relaciones entre el área de las figuras y los términos del polinomio. Además, se evidenció que había una mayor participación de los estudiantes en la clase, había una mejor disposición para trabajar en equipo y seguridad al explicar procedimientos utilizados para resolver ejercicios. Esto lo veía cuando hacíamos una clase de competencia, digámoslo así, en el área de matemáticas, salían al tablero y salían sin ninguna dificultad. Antes esquivaban para querer salir al tablero, ahorita todos querían salir, pero pues teníamos que sacarlos a la vez y lo hacían de una manera muy correcta. Los estudiantes no solo aprendieron a factorizar ese trinomio cuadrado perfecto, sino que también comprendieron el origen de la expresión algebraica mediante la representación geométrica. En este punto, incluso algunos docentes que no eran de la asignatura, cuando les explicaba a ellos con las figuras, porque yo tenía los recortes de las figuras, ellos mencionaban que de haber aprendido de esa manera cuando estaban estudiando, muy seguramente no le habían cogido pues fobia a la matemática, porque el álgebra siempre los había marcado a la mayoría de ellos por no poder resolver este tipo de expresiones. Pues esto pues fortaleció en estos estudiantes la capacidad para argumentar y resolver problemas pues con mayor autonomía. En cuanto a mi aprendizaje de docente, esta experiencia pues confirmó que la enseñanza de las matemáticas requiere de muchas estrategias que promuevan la comprensión y no únicamente la aplicación de algoritmos. En la sistematización pues me permitió reflexionar sobre esas decisiones pedagógicas que a veces nosotros como docentes tomamos y también reconocer la importancia de transformar la práctica a partir de las necesidades reales de los estudiantes. Sabemos que cada curso se comporta de una manera diferente y lo que, por ejemplo, en el día de hoy yo lo puedo aplicar en grado octavo, muy seguramente el próximo año tengo que innovar o tengo que buscar otra manera de poder hacerlo. En cuanto a esa reflexión final, pues de estos aprendizajes, de este trabajo que se realizó, pues el significado fue bien importante en mi formación como docente. Y eso que teniendo experiencia, siento que cada día yo creo que aprendemos muchísimo más. No nos podemos quedar solamente con lo que en un momento aprendí y seguir aplicándolo paulatinamente. La tecnología va cambiando, los niños van cambiando, se comportan de una manera diferente y de esa manera el aporte que yo puedo hacer como docente es que también debo cambiar, yo también tengo que estudiar, no me puedo quedar simplemente con lo que en un momento pues yo he aprendido. Finalmente concluyo que la modelación geométrica pues favoreció la comprensión del trinomio cuadrado perfecto y promovió aprendizajes más significativos en los estudiantes, así como lo confirma o lo plantea David Ausubel. El aprendizaje adquiere verdadero sentido cuando los nuevos conocimientos logran relacionarse con los saberes previos de los estudiantes, permitiéndoles construir una construcción más profunda de los conceptos. Nosotros a esos saberes previos que siempre los manejamos, los llamamos en el colegio actividades preliminares, teniendo en cuenta que ellos tienen mucho conocimiento de lo que nosotros vamos a abordar. Asimismo, puedo decir que la sistematización pues, me permitió reconocer en concordancia con Donald Schoen
que la reflexión permanente sobre la práctica educativa es fundamental para transformar la enseñanza. Comprendí que el docente no solo transmite conocimientos, que es como a veces a nosotros nos refieren, sino que también nosotros tenemos que investigar, tenemos que analizar críticamente esa experiencia y generar un saber pedagógico que contribuya al mejoramiento de la innovación. Para finalizar, con esta experiencia, pues confirmé que la educación transforma cuando el docente también está dispuesto a transformarse. La sistematización no solo me permitió comprender mejor una estrategia didáctica, sino también fortalecer mi identidad profesional como docente, reflexiva, crítica y comprometida con la construcción de aprendizajes significativos. Muchísimas gracias. Bueno, Olguita, muchas gracias. Muchas gracias por su trabajo. Muy bien. Ahora sigue, ¿puedes dejar de compartir? Sigue Alexander. Bienvenido, Alexander, y aquí el auditorio es todo suyo. Tiene el micrófono apagado, Alexander, si está hablando. Hola, Alexander. Hola, hola, ¿me escuchan ahí, maestro? Ahora sí, ya Muchas gracias. puede compartir. Muy buena tarde para todos. Buenas tardes, Alexander. Como lo menciona Oscar Jara. Armijo. Hola, mi profe, ¿cómo vas? Bien, bien. Como lo menciona Oscar Jara, los procesos de transformación educativa no nacen de la teoría abstracta, sino de detenernos a interrogar críticamente nuestra práctica como docente para comprenderla y mejorarla. Entonces, partiendo de esa premisa, en esta tarde quiero invitarles para que reflexionemos sobre lo que da origen a esta maravillosa experiencia. Entonces, allí quiero dejarlos con esta pregunta para que la leamos, la analicemos, la interioricemos e interpretemos. Una experiencia pedagógica basada en el emprendimiento. Entonces, mientras ustedes van observando o van leyendo, No se está viendo, Alexander, solamente tenés la primera diapositiva que es negra. No estás corriendo las diapositivas. allí, Pues yo no veo, no sé si los otros están viendo. No, no se ve. Está la primera que es la negra, pero el resto se ve que está negro. allá. Tiene que Pero pasar a la segunda diapositiva. En la de primera diapositiva parece que no tuviera nada. La tiene en negro. allí, no. ¿Por qué no lo colocas también en presentar? Colócalo en Dale presentar. ahí estoy ¿Sabes en dónde? presentar. No, No ahí no está. están presentando. Dale Ahí no estás clic de nuevo. presentando. Dale clic de nuevo. Eso, Ahora ahí ya sí. está presentando. Ahora miremos si corre. Perfecto, Sí, ya se ve la tampoco. siguiente. ¿Sí? Perfecto, ya se ve la siguiente. Ok, esos son los problemas técnicos que surgen en la virtualidad y entonces no nos podemos nerviar. Hay que tomar pausa y continuar. Entonces, mientras usted lee esa pregunta que proyecto allí,
Ella surge durante mi práctica como docente en la jornada nocturna de la institución educativa Carlos Holguín Lloreda, donde me encuentro con un número de estudiantes con edades, experiencias de vida y niveles de formación muy diversos. ¿Okay? Entonces, muchos de ellos trabajando, otros tenían responsabilidades familiares y pues la mayoría presentaba un manejo muy básico de las herramientas digitales. Entonces, es allí precisamente donde empiezo a aplicar esa mirada crítica a mi labor y me lleva a replantear el desarrollo de mis clases y buscar nuevas estrategias que conectaran con el aprendizaje de la informática y los intereses y proyecto de vida de mis estudiantes. Es así pues como nace esta experiencia que hoy quiero compartirles o presentarles. Quiero dar mi caluroso saludo a los docentes jurados y a los compañeros que están pues en esta presentación de experiencias el día de hoy. Como lo dijo al inicio el maestro, soy Alexander Moreno y voy a presentar la sistematización de la experiencia pedagógica que he titulado Educar para Emprender. El emprendimiento como estrategia para fortalecer la alfabetización digital en estudiantes de la jornada nocturna de la institución educativa oficial Carlos Holguín Lloreda. Entonces, esta experiencia fue desarrollada en el marco de este programa de licenciatura de informática de la Fundación Universitaria Lumen Gentium y tiene como propósito mostrar una práctica pedagógica la cual puede ser analizada, comprendida y transformada mediante un proceso de sistematización, identificando los aprendizajes, las transformaciones y los aportes que surgen o surgieron durante la implementación de la misma. Entonces, ahora quiero, para facilidad de cada uno de ustedes y que puedan seguir la presentación, voy a mostrarles la ruta que vamos a desarrollar durante todo este ejercicio. Entonces, en primer lugar, vamos a desarrollar, a mirar, a observar lo que es la parte del contexto en el cual se desarrolla esta experiencia y la problemática que da origen a esta propuesta pedagógica. Luego vamos a explicar un poco la metodología utilizada para la sistematización, señalando los enfoques, las técnicas y los instrumentos empleados. Luego vamos a mirar o voy a compartirles lo que fue el desarrollo de esta experiencia, mostrando pues cómo se implementó la estrategia basada en el emprendimiento, que es súper maravillosa. Luego vamos a mirar lo que son los resultados y las principales transformaciones evidenciadas, tanto en los estudiantes como en su servidor en la práctica docente. Y finalmente, pues vamos a mirar lo que son los aprendizajes obtenidos y las conclusiones, resaltando los aportes para la enseñanza de la informática en la jornada nocturna. Entonces, con esta ruta vamos a iniciar pues con el contexto en el que surge esta experiencia. Y hay una imagen o unas imágenes que nos acercan un poquito al contexto, allá desde su comodidad, desde su casita puedo observar. Y esa es básicamente la institución educativa Carlos Holguín Lloreda, una institución oficial ubicada en la comuna número 10 del distrito de Santiago de Cali. Y el proceso obviamente tuvo lugar en la jornada nocturna. Contexto caracterizado por estudiantes o una población estudiantil heterogénea conformada por jóvenes y adultos con trayectoria de diversas o vidas diversas. Para efectos de esta sistematización, se trabajó con 18 estudiantes, los cuales están allí
en la imagen, quienes presentaban características diversas o diferentes, muy particulares. Entre ellas estaba lo que es responsabilidades laborales, familiares y diferentes niveles de acceso y apropiación de las herramientas digitales. Esto hace pues que esta estrategia pedagógica contextualizada nos permita empezar a desarrollar algo interesante con estos estudiantes desde la informática, ya que las realidades y los intereses de los estudiantes, aún sus expectativas, eran diversas. Y es allí donde surge pues toda esta problemática que da origen a la experiencia que vamos a seguir desarrollando en esta tarde. Entonces vamos a mirar ahora cuál fue el problema que identificamos con esa población dentro de esa institución. Entonces, a partir de un diagnóstico inicial y de la caracterización de los estudiantes, identifico que la situación principal a atender era el bajo nivel de alfabetización digital. Y dentro de eso, pues obviamente está el manejo básico de herramientas digitales, está la baja motivación hacia el aprendizaje, muchos estudiantes trabajan, lo cual no les permite tener un buen desempeño en su desarrollo escolar o académico, responsabilidades familiares, poco tiempo para fortalecer esas competencias. Entonces, estas condiciones obviamente empiezan a influir en la motivación hacia el aprendizaje del área. Entonces, frente a todo este panorama, surge la necesidad de implementar una estrategia o ese algo pedagógico que nos permita responder al contexto de todas estas características que tienen mis estudiantes y que diera sentido al aprendizaje de las herramientas digitales. Porque se encontraba obviamente uno con estudiantes, no, profe, o sea, con pereza, indispuestos a la hora del desarrollo de la clase, y obviamente en muchas situaciones se toma con mucha relevancia la clase de matemáticas, la clase de español. Ahorita mencionaban por allí como el coco, pero el coco creo que son como esas áreas, pero le ponen como mayor interés porque, uy, no, sacarme un 1, un 2, etcétera, situaciones. Entonces, informática como que no, una clasecita ahí parchadita, ahí no se hace nada, allí como que vamos es a jugar, vamos a meternos en internet, a navegar y para de contar. Entonces, era un reto bastante interesante transformar o cómo empezar a interactuar en estas clases con esos estudiantes que tienen una visión totalmente diferente del área. Entonces, ahí es donde viene este maravilloso proyecto a intervenir. Entonces, aquí ya nos vamos a la pregunta que orienta todo este proceso. Entonces, después de identificar toda esa problemática, el contexto, surge esta pregunta. Y la intención no era únicamente enseñar herramientas ofimáticas, quiero dejar esa claridad, sino que quería encontrar una estrategia pedagógica que permitiera desarrollar competencias digitales de manera significativa y contextualizada. Entonces, en ese sentido, esa experiencia se desarrolla desde el enfoque de la sistematización de experiencia pedagógica, entendida como lo plantea Oscar Jara, como un proceso de reflexión crítica que permite reconstruir la práctica para comprenderla, generar aprendizajes y transformarla. Esto me llama mucho la atención, maestros de informática y si hay de otras áreas también, porque estamos tan acostumbrados a lo tradicional, a lo rutinario, bajamos el plan de área, empezamos a trabajar, no nos damos cuenta muchas veces en qué condiciones están nuestros estudiantes para recibir
conocimiento que queremos compartir con ellos, sino que yo estoy cumpliendo, doy mi materia y paré de contar. 1, 2, este sacó 5, de buenas por ahí. Paré de contar, pero qué bueno, y ese proceso lo tuve en este programa de licenciatura, agradeciendo a Dios primeramente y a todos los maestros que hicieron parte de esta transformación significativa dentro de mi proceso de aprendizaje, porque pocas veces nos sentamos a reflexionar. Y ahorita se me viene a la mente algo y yo digo, bueno, realmente lo que yo estoy enseñando, ¿qué le aporta a mi estudiante? ¿Para qué le sirve? Entonces nos hemos acostumbrado tanto a simplemente, bueno, esto es lo que manda el ministerio, ajustemos aquí, pero no contextualizamos muchas veces esas enseñanzas que queremos dar en nuestras aulas. Entonces, a partir de este enfoque, para no alargarme, se formula la pregunta que orientó toda la experiencia, porque si nos ponemos a hablar, les cuento que tengo tanto para compartir, pero poco el tiempo que me dan en esta sustentación. Entonces, ahí está la pregunta: ¿cómo fortalecer la alfabetización digital de los estudiantes de la jornada nocturna de la institución educativa oficial Carlos Holguín Lloreda mediante el emprendimiento como estrategia pedagógica desde el área de tecnología e informática? ¿Cómo fortalecemos eso? Esa alfabetización digital mediante ese proceso o esa experiencia de emprendimiento desde el área de tecnología. Entonces, esta pregunta sencillamente se convierte en el eje articulador de toda la propuesta, orientando el diagnóstico, la planeación, la implementación y el análisis de los resultados. Entonces, aquí ya vamos a mirar básicamente lo que son los ejes de sistematización. Sin embargo, debo aclarar lo siguiente, que al tratarse de sistematización, y ahí fue algo curioso que sucedió en el proceso que llevamos con esta materia de sistematización y otras que aportaron a este proceso. Unos nos mandaron a hacer objetivos, otros nos mandaron, bueno, en fin, eso era una locura. Pero entonces, al tratarse de una sistematización, el análisis no se organizó por objetivos, hubo que hacer ese cambio, sino por ejes de sistematización. Entonces, aquí viene el eje central. Aquí se los voy a mostrar. Ese consistió en analizar las transformaciones pedagógicas generadas al implementar el emprendimiento como estrategia para fortalecer la alfabetización. Entonces, allí lo tenemos: analizar transformaciones que emergen a partir del uso del emprendimiento como estrategia para la alfabetización. Y a partir de ese eje central se definieron 3 específicos que lo podemos ver allí en la gráfica, que guiaron el análisis, el desarrollo de competencias digitales, la motivación y participación estudiantil, como también la proyección socioeconómica del aprendizaje. Cada uno de estos ejes nos permitió o nos permite interpretar los cambios observados durante el desarrollo de la propuesta pedagógica. Entonces, aquí ya miramos el proceso de la sistematización, ya identificado pues todo el tema de la problemática y definidos los ejes que acabamos de mencionar. Comenzó pues el desarrollo, se pone en marcha el desarrollo de esta experiencia estructurada en 4 momentos. El primero fue el diagnóstico. Allí encontramos la parte de la caracterización, o nos permitió caracterizar a los estudiantes, conocer el nivel de alfabetización digital y el contexto. Luego vamos a la parte de la planeación, donde diseñando la propuesta, articulando el emprendimiento con el área de tecnología e informática. Decir que ya teníamos ese
la planeación del área, digámoslo así. Entonces era empezar a mirar cómo articulábamos desde lo que te da o lo que tiene el PI de nuestra institución, lo empezamos a conectar con este tema del emprendimiento. Entonces, las siguientes etapas la siguiente etapa correspondió a lo que fue la ejecución, implementando actividades mediante herramientas digitales y la construcción de ideas de negocio o emprendimientos. Finalmente se llevó a cabo la reflexión, permitiendo analizar la experiencia vivida, identificar aprendizajes y reconocer transformaciones tanto en los estudiantes como su servidor docente. Déjenme saber, por favor, si vamos bien hasta allí, vamos claro, quieren ir a tomar agüita o continuamos. Te quedan 3 minutos. 3 minutos, listo. Entonces vamos cerrando. Deme un poquito más, por favor. Entramos entonces en la caracterización del grupo. Ahí lo pueden ver. Ahí ellos están llenando la encuesta que nos permite caracterizar todo. Acá tenemos el diagnóstico ya. En competencias digitales, ¿cómo nos damos cuenta que realmente era básico o bajo el conocimiento en estas competencias digitales? Allí lo pueden observar a través de la gráfica. Léala rápidamente para poder avanzar. Ahí pueden observar también que ninguno de ellos contestó o se ubicó en un nivel avanzado del manejo de estas herramientas. Bueno. Y ahora vamos a entrar a la parte de la planeación. Entonces, si vemos allí, está como eje central emprendimiento y a partir de él empiezan a surgir o a visualizarse en otras aristas como son el currículo, herramientas digitales, un proyecto integrador y aprendizajes contextualizados. Todo a partir de esta estrategia pedagógica que respondiera obviamente, como les decía al inicio, a las necesidades reales de los estudiantes, que eso muchas veces nos hace falta en nuestras clases. No es simplemente regirnos a lo que manda el ministerio, sino que nosotros tenemos la posibilidad de flexibilizar nuestro currículo y atender esas necesidades reales de nuestros estudiantes. Y ya más adelante miramos la ejecución de esta estrategia pedagógica. Aquí podemos ver el trabajo que ellos entregan, el proyecto de su emprendimiento, el diseño del logo de su emprendimiento, del nombre de su negocio, la presentación que hacen en PowerPoint, lo que se hace en Excel. Entonces ahí lo vamos observando cómo fue esa ejecución. Y finalmente, después de tener todo este proceso de clases en el aula, pasamos o cerramos con lo que fue la Feria del Emprendimiento, donde ellos tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos a la comunidad, socializar las ideas, aplicar las herramientas y se desarrolla un aprendizaje colaborativo. Entonces pasemos aquí al análisis e interpretación de la experiencia en esta etapa. 1 minuto para que cierres. Ok, entonces aquí básicamente en este análisis podemos observar que se cumple con los ejes que habíamos planteado al inicio, que era el tema de desarrollar competencias digitales que tuviesen una mayor motivación y participación, y finalmente una proyección socioeconómica de esos aprendizajes adquiridos en la clase. Y así como hay cosas positivas, pues también tengo que decir que tuvimos algunas dificultades.
una de ellas, pues el acceso limitado a computadores por fuera de la institución, la conectividad que manejamos en las instituciones públicas no son las mejores, pero se trata de hacer lo que se puede. Y obviamente las características de la jornada nocturna, las responsabilidades que ellos tienen, familias, el cansancio físico generan ritmos muy diferentes. Sin embargo, lejos de todas esas situaciones que se presentaron, se permitió fortalecer la práctica pedagógica, realizar los ajustes y alcanzar los objetivos propuestos. Y ya a manera de conclusión, podemos decir que existió coherencia entre la metodología, los ejes y técnicas aplicadas. Otra conclusión es que el emprendimiento demostró ser una alternativa pertinente para la jornada nocturna al dar un propósito real al uso de herramientas ofimáticas. Y dejo claro lo siguiente, no solamente para la jornada nocturna. Qué bueno que en el área de tecnología e informática pudiésemos implementar esta estrategia de trabajar a través del emprendimiento, y esto nos va a permitir que ellos también se apasionen y se enamoren porque están haciendo algo desde su propia necesidad. Finalmente, comprendí que esta sistematización no es solo describir, sino reflexionar críticamente sobre la práctica docente para transformarla. Ese es el principal aprendizaje que me deja este proceso. Y aquí pues ya vienen una parte de recomendaciones. Ahí las pueden leer y de esta manera finalizamos. Muchas gracias. Muy completo tu trabajo. Muy bien, Muy Alexander. amable, profe. Gracias. No se olviden que tienen que mandarme los trabajos porque tenemos que, como evidencia, guardar sus presentaciones. Muy bien. Deja de compartir para que ingrese Karen. Vale, profe. Buenas Listo, Karen. tardes. Buenas Regálame un tardes, Karen. momentico aquí. Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias. Bueno, voy a mostrarles un poquito el trabajo que yo tengo para ustedes. Compartamos. Espere. Listo, ¿allí me están viendo? Sí, ya ¿Están la viendo la estamos viendo, pantalla? Karen. Sí, Karen. Bien, pero entonces, empecemos. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Karen Zúñiga Papamija, soy estudiante de la licenciatura en Informática Educativa. Les voy a compartir la experiencia de sistematización que tengo desde el área de tecnología e informática. Y esta experiencia, pues, la orientamos con el profe Roberto Ferro. El nombre que le he dado a mi experiencia pedagógica es de la guía a la autonomía digital. Bueno, entonces, esta experiencia la trabajamos en el Liceo Infantil Semillitas, es un liceo que queda ubicado en la ciudad de Cali, en el grado tercero de básica primaria, con chicos entre los 7 y 8 años de edad. Es una población de un estrato socioeconómico 3, con una hora de clase semanal de 45 minutos. Ese era el espacio que tenían los chicos en la jornada. Bueno,
¿Qué motivó esta experiencia? Al llegar al Liceo Infantil Semillitas, se me presenta esta oportunidad. Yo dejé de laborar durante aproximadamente 3 años, ¿sí? Estaba en una situación donde me volví cuidadora de mi mamá. Entonces, al volverme cuidadora, necesitaba un empleo donde mi tiempo no estuviera ligado todo el día a estar en un colegio. Entonces, cuando llego al liceo, se me brinda la oportunidad de tener una jornada hasta las 2 de la tarde. Entonces, se me facilitó mucho para el tema de ser cuidadora de mi mamá. Entonces, cuando llego al liceo, me doy cuenta de que me brindan la oportunidad no solamente para trabajar en el área de informática, sino que también oriento las áreas de lenguaje y de matemática. El primer año que llego, llego a orientar o a ser la directora del grupo de grado tercero. Y cuando llego y recibo la historia de lo que habían hecho los niños en el área de tecnología, pues el área de tecnología era como el área que daba el que más supiera sistemas en la escuela. Entonces me entregan pues todo el proceso de trabajo de la historia de la escuela y no había como un plan de estudios, no había pues como una estructura de qué era lo que se trabajaba en el área de informática, y a pesar de que había una sala de sistemas con buenos equipos, pues que eran funcionales para los chicos, los niños no iban a la sala de sistemas. Entonces ahí empieza a salir pues una situación. Entonces yo empiezo a romper un poco con este paradigma de no ir a la sala de sistemas y empezamos a ir constantemente a la sala de sistemas a trabajar con los chicos. Inicialmente estructuramos un plan de estudios muy básico para que ellos tengan pues el manejo de las herramientas ofimáticas que se necesitan. Entonces de allí nace la atención o se encuentra pues el problema de que los niños no van a la sala, a pesar de que tienen equipos. Entonces, cuando llegamos a esto, nos encontramos de que inicialmente los niños tienen una tensión o una falta de autonomía para el trabajo en los equipos. Entonces, todo el tiempo, ellos en la sala de sistemas, los que han trabajado en sistemas con los pequeñitos, saben que hay una demanda de ellos por el docente, ¿sí? Entonces, ante la guía o ante la explicación en pantalla, a ellos no les puede salir, entonces ellos simplemente es, no puedo, no me sale, no me funciona, el mío está malo, ayúdame, profe, no te vayas de mi lado. Entonces, hay una ausencia de autonomía digital en los estudiantes del liceo. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar con los estudiantes y con las profes en base a las experiencias que los niños tenían en el liceo. El colegio trabaja por proyectos y hace unas actividades muy, muy bonitas y muy buenas sobre el aprendizaje a través de experiencias significativas. Entonces, empezamos con el eje central y es que la enseñanza que inicialmente sea guiada puede llegar a convertirse en una total autonomía para los chicos en el manejo de su desempeño en el ámbito educativo. Entonces, empezamos a trabajar. Aquí coloqué una frasecita de Ausberg que dice: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que él sabe. Averígüese esto y enseñe en consecuencia. Entonces, a partir de ahí, de los proyectos que se trabajaban ya en la escuela, como por ejemplo el plan lector, que es de donde les voy a contar la experiencia que se trabajó, a partir del plan lector, nosotros iniciamos como un trabajo colaborativo con la otra profe del grado tercero. Éramos dos, yo desde el área de informática y ella desde el área de lenguaje en mi grupo, y ella desde el área de lenguaje en el grupo de ella. Entonces empezamos a conectar todo lo que hacíamos en el plan lector y empezamos a generar actividades de plan lector en la sala del sistema. A medida que fue pasando el tiempo, los chicos empezaron a hacer trabajo colaborativo, porque se hace trabajo por pareja. Los niños hicieron trabajo colaborativo y de esa misma manera la atención de la práctica docente empieza a reducirse un poco, porque ya los niños empiezan a ser muy autónomos acerca de lo que ellos ya aprenden. Entonces ellos mismos se encargan de ayudarle a los compañeritos que saben o que no entienden muchas cosas. Entonces ahí hay un cambio en la práctica pedagógica. Bueno, entonces en el desarrollo de la experiencia que tuvimos, la secuencia pedagógica inició primero así. Yo hice un plan de estudios, ¿sí? Empezamos con los más pequeños, hicimos reconocimiento del computador,
Lo que ya sabemos, uso de teclado, uso de mouse. Hoy en día hay una problemática grande con los más pequeños, y es que cuando uno llega a grado primero, los niños no saben hacer clic. Los niños hoy en día son muy digitales, pero no saben hacer uso adecuado del mouse. Entonces ahí hay una primera problemática que empezamos a trabajar, y es el uso adecuado de mouse y es el uso adecuado de teclado. Porque otra de las cosas que estamos viendo hoy en día es que los chicos todo lo quieren manejar por comandos de voz. Entonces poco quieren escribir, y con el uso de la IA, pues esto se ha acrecentado muchísimo más. Entonces, en grado tercero, para hacer el empalme con el proyecto de plan lector, empezamos a trabajar las herramientas básicas de Word, que básicamente es lo que estaba en el plan de estudios. Entonces, empezamos a conocer las herramientas, empezamos a hacer una estructura para que ellos fueran guardando sus creaciones, para que ellos aprendieran a hacer dibujos, formatos, para que ellos personalizaran sus propios cuentos digitales. Y al finalizar, pues tuvimos una exposición escolar sobre los trabajos a la comunidad educativa. Y hubo varias actividades que dentro del proyecto o dentro de las actividades, pues hubo vinculación de padres de familia. Entonces, por ejemplo, aquí, les voy a ir mostrando más o menos un poquitico aquí. El aprendizaje significativo. Hacemos una activación de saberes previos. La tarea para recibir el libro de plan lector que iniciamos, que ya estaba estipulada en el liceo, es que los padres de familia se vinculan enviándole a los chicos los libros de una manera como si fuera una sorpresa, y los papás le hacen cartas a los niños. Entonces es un momento que da como mucha emoción a ellos, y el poder leer también a sus papás. Entonces a partir de ahí ya tenemos una activación de saberes. ¿Para qué? Para poder empezar a construir unos nuevos. Hay un trabajo colaborativo. Entonces, por ejemplo, aquí los chicos se van explicando entre ellos al hacer el trabajo, cómo hacer. Por ejemplo, aquí trabajábamos, este era en PowerPoint, cómo trabajar, por ejemplo, el tema de las formas. Aquí dentro de las actividades, el libro estaba desarrollado acerca de mitos y leyendas. Entonces los chicos hacían todas unas representaciones, hacían, nos contaban, pues, entonces hacíamos todo el proceso de las comidas típicas, los trajes, los vestuarios. Entonces allí habíamos una integración. Y hacíamos actividades creativas en la sala de informática. Aquí, por ejemplo, estábamos haciendo uso de teclado, para mejorar el uso de teclado, entonces hacíamos uso de Mecanet. Bueno, vamos acá. Resultados de aprendizaje. Una de las actividades que hacíamos con los chicos, por ejemplo, aquí, para trabajar las partes de las formas, hacíamos creación de personajes de los cuentos que ellos estaban haciendo. Entonces ellos tenían que hacer la representación en Word, y así manejaban también las formas. Aquí, por ejemplo, los chicos tenían la tarea de compartirnos sus experiencias cuando hacían cartas y les entregaban cartas a los padres de familia sobre el trabajo que veníamos haciendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles eran las cosas que yo pude observar? Entonces, iniciando las actividades en el liceo, pues nos damos cuenta que hay una alta dependencia de los chicos del profesor, de los niños hacia el profesor, de que el profesor me esté diciendo constantemente que esté a mi lado, que me diga que si le doy clic aquí, qué pasa, que si se daña, que es algo que nos pasa constantemente en las clases de informática. Después de la experiencia, durante el transcurso pues, de los 3 años que yo alcancé a estar en el liceo, vamos dándonos cuenta que ya los niños tienen mucha autonomía en el manejo no solamente de Word, sino que la facilidad que tiene Microsoft es que al ser sus herramientas muy similares en los diferentes programas, pues hay mucha autonomía, porque ellos ya empiezan a hacer una relación entre los diferentes programas que manejan. Entonces ya hay más confianza de parte de ellos para poder explorar, para experimentar, y ya hay mucho menor miedo de decirle al otro cómo es que se hace o cómo venga yo le explico, porque iniciando también nos pasaba mucho de que los niños olvidan los procesos, cómo se hace esto, porque una de las creencias con las que a veces uno tiene que pelear un poquito es que los amigos o los padres de familia creen que porque los chicos pasan mucho tiempo
En los dispositivos, pues ya manejan a la perfección, entonces cuando encuentran una valoración baja o una valoración en básico, los papás entran en un poco de conflicto, pero ¿por qué si él lo maneja? No, no lo maneja. Lo que pasa es que utilizamos muchas veces las herramientas para entretenerlos, pero no para construir aprendizajes con los estudiantes. Bueno, viene un poquito el tema de qué fue lo que yo aprendí. Aquí es muy importante que los docentes aprendamos a acompañar el proceso de los estudiantes. Nosotros podemos iniciar guiando los procesos y podemos estar presentes, pero es muy importante que respetemos los ritmos de cada uno. Como bien dice Paulo Freire, enseñar no es transferir un conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o para su construcción. Aprendí que hay que escuchar a mis estudiantes, reconocer que ellos tienen dudas y que el ritmo, yo puedo marcar el tiempo de trabajo, pero no el ritmo de aprendizaje de ellos. Que para motivar a las clases debo crear esos contextos, que más que decirles es que ellos llegan, es que ellos tengan la curiosidad de poder aprender y que ese aprendizaje sea de verdad significativo. Y eso se puede relacionar apoyándonos entre los diferentes pares en las diferentes materias, como ya lo vimos, como por ejemplo lo hacía Andrew con el tema de biología, como lo hace Olga en sus clases de matemáticas. Entonces, como en informática nos puede permitir apoyarnos a nosotros, porque ya sabemos que a veces tiene muy poquito espacio de clases en otras áreas, para nosotros también apoyar y darle un poco más de sentido al aprendizaje que nosotros estamos generando. Y por último, y hay algo que es muy importante, y es aprender a generar en los estudiantes autonomía. Hoy en día lo estamos viendo con todo el problema que tenemos con el uso de la IA, con el uso inadecuado de redes sociales, es la importancia de vincular estos aprendizajes para que los niños hagan desde sus conocimientos un uso correcto y un uso adecuado de las diferentes herramientas que tenemos para el aprendizaje. Bueno, las conclusiones. Todo se construye a medida que el proceso se vive de una manera en que nos permita construirnos, tanto a los estudiantes como a los maestros. La enseñanza, a medida que va avanzando el tiempo, debe ir disminuyendo, el maestro debe ir cediendo más el control al estudiante para que el estudiante se vaya volviendo más autónomo, ¿sí? Las actividades creativas no solamente están dentro de la sala de sistemas, están afuera en las otras áreas, en las áreas de artística, en las áreas de filosofía, en las áreas de música. ¿Y cómo hacemos nosotros para atraer de afuera a la sala de sistemas esos aprendizajes significativos? Es muy importante que aprendamos a hacer trabajo colaborativo y no solamente para que lo hagan los niños, y eso es algo en lo que yo he tenido que aprender muchísimo, porque a los maestros se nos cuesta bastante hacer trabajo colaborativo. Entonces, ¿cómo hacer que ese trabajo colaborativo también se vea reflejado en las diferentes áreas del conocimiento? Y la tecnología sí forma integralmente al estudiante, pero nosotros debemos ayudarlos para que ellos, más allá del uso de las herramientas, construyan su propio pensamiento crítico y hagan uso también de su creatividad, que hoy en día ya vemos que está bastante limitada debido pues al uso exagerado de la inteligencia artificial. Y como reflexión final, puedo decir que yo estuve 3 años en el liceo, 3 años y 2 meses antes de despedirme. Fue muy difícil la despedida del liceo. Uno crea unas relaciones muy fuertes, unos hilos muy fuertes con los niños, porque de verdad que se consideraba una familia. ¿Qué pude aprender yo? Que la tecnología no solamente consiste en aprender y en utilizar las herramientas, sino que de verdad, si la utilizamos adecuadamente, vamos a lograr tener estudiantes que sean autónomos, que sean creativos, que sean capaces de tomar decisiones que de verdad fortalezcan su propio aprendizaje, para que hoy en día en esta sociedad tan digital, ellos también se puedan proteger de las diferentes cosas que nosotros vemos, como el bullying cibernético, como la falta de empatía en las redes sociales. Entonces, ¿cómo logramos
que desde el área de tecnología e informática nuestros estudiantes se vean protegidos y utilicen adecuadamente este trabajo para lograr vincularse a la sociedad de una forma mucho más amable, mucho más adecuada. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Karen. Ay, Muy ¿qué bien. pasó? Muy buena esa reflexión final. Bueno, entonces, deja de compartir, Karen. Ya vienen algunas preguntas, padre. Cuéntenos. Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que en Italia dicen hay un dicho muy famoso, ¿no? ¿Qué significa ser italiano? Y ellos responden jocosamente, el italiano es el que hace de las cosas fáciles algo complicado. Entonces yo, escuchando aquí las ponencias y los trabajos y todas las intervenciones que han hecho los estudiantes, me estaba acordando de eso, pero en el sentido positivo. Es decir, aquellos que hacen de lo complejo algo sencillo. Cuando yo hablo de sencillo no quiere decir que sea insignificante, sino algo a lo que se puede acceder de una manera diferente y mucho más proactiva. Entonces, viendo todos, yo decía, caramba, herramientas para el inglés, herramientas para la matemática, herramientas para las ciencias naturales, de una manera interactiva y un poquito mucho más accesible y menos compleja de lo que convencionalmente nos han enseñado. Entonces, la pregunta que me surge es, yo sé que muchos de los procesos de mejoramiento que uno hace, pues tienen que ver también con experiencias personales. Pero también sé que cuando uno investiga la academia y ¿Cuánto necesita? el proceso de sistematización, también le cambia algunos paradigmas con los que uno había entrado y que eran casi que estáticos, fijos, innegociables. Entonces, en medio de la felicitación, porque me parece un ejercicio sumamente pertinente dentro de las licenciaturas, es esa la pregunta. Es decir, ¿cuáles fueron o cuál fue aquella idea fija, aquel paradigma fijo con el que ustedes ingresaron, que en un principio no era cambiable por nada y que el ejercicio en el que se sumergieron logró cambiándolos o logró cambiándoles de perspectiva? No sé si me dicen entender. Sí, ¿lograron entender la pregunta del padre? Ustedes entraban con algunas competencias y qué pasó durante todo el desarrollo que ese paradigma se transformó. O eso con que ustedes traían. ¿Sí? ¿Qué nos dice Olga? Bueno, es que es una pregunta bastante compleja porque, como lo mencionaba el padre, cada una de las propuestas, cada uno de los trabajos que de alguna manera visualizamos en esta tarde, pues creo que nosotros teníamos unos paradigmas, unos referentes completamente diferentes al trabajo a realizar. A nosotros, ¿qué nos enseña? ¿Qué es lo que nos cuesta? Hay tantas personas que hacen trabajos tan hermosos dentro del aula de clase que infortunadamente por no tomar nota, por no escribir, se nos pasa por alto y son estrategias y que le pueden servir a más de un docente. Entonces nosotros los docentes somos dados mucho a hacer, pero no escribir. Es, por ejemplo, una de las dificultades, y creo que el profe Roberto lo vivió, era cómo escribir. Nosotros le decíamos, o yo personalmente, pero profe, el objetivo, y ahorita esto, y la pregunta problematizadora, y cómo voy a enfocar eso que yo ya realicé o trabajé, para ese trabajo de sistematización, pero después ya fue cogiendo como camino y solito se fue dando. Yo pienso que esa es una de las dificultades que nosotros tenemos en la escritura de esos trabajos tan bonitos que podemos realizar en el aula de clase.
Muy bien, Olguita, gracias. ¿Qué nos dice Alexander, Alba, Andrew, Karen? Pues, profe, yo precisamente dentro de mi trabajo o en la presentación que hice mencioné que uno de esos paradigmas o creencias fijas que yo tenía era que para poder transformar mi clase o hacerla innovadora necesitaba la tecnología, que obligatoriamente yo iba a necesitar IA o iba a necesitar celulares o pantallas, ¿sí? Eso estaba allí. Sin embargo, pues durante este proceso de sistematización fui entendiendo que el verdadero cambio no estaba en eso de incrementar ni poner más pantallas en el aula, sino en la manera como yo diseñaba mis actividades, como yo planeaba la enseñanza. Entonces, a través del pensamiento computacional, yo pude incluso hacer muchas actividades desconectadas que ayudaron a los estudiantes a comprender el inglés de una manera organizada, paso a paso. ¿Y qué nos dice Andrew? Bueno, profe, yo la verdad, pues no creo que solo yo, creo que todos empezamos como con bueno, estudiamos, ¿no es cierto? Con la mentalidad de que el profesor siempre es el del conocimiento, todo era súper tradicionalista, el, el estudiante poco más, pues, estaba solamente ahí para escuchar al profesor porque él técnicamente era el que sabía, ¿no? Y actualmente, pues, mm, por beneficios, pues ha evolucionado eso. Ya hay formas diferentes de aprender. El docente, obviamente, no hay que desmeritarlo, el docente siempre va a ser un guía y es un pilar muy importante en la educación. Y pues este proyecto, al estar investigando, hablando con la docente, participando con ella, traté como de pasar lo que ella sabe a la plataforma, con el simple hecho como de tener ese legado de ella y que no se pierdas todo lo que ella sabe. La mayoría de la información que hay de todo lo que la célula y todo es de ella, principalmente. Obviamente hay conocimiento por internet, pero pues principalmente es de ella. Entonces, salí como con esa, se puede decir, no sé cómo decirlo. O sea, me gustó tanto esto que realmente me cambió el paradigma del que siempre debe ser todo muy tradicional, ¿sí? Salí más con un paradigma constructivista e innovador, donde el estudiante puede llegar a ser el protagonista del aprendizaje y el docente es el mediador y si se utilizan las TIC, pues mucho mejor, ¿no? Facilitaría no solo el trabajo al docente, sino también pues a que los estudiantes comprendan mucho mejor el tema. La pregunta también que hacía el padre era, ¿qué influencia tuvo la licenciatura misma en ese ejercicio de cambio de paradigma de ustedes? ¿Qué nos dice Alexander frente a lo que estaba planteando el padre Giovanni? Bueno, en lo personal yo pienso que una de las cosas que mejoré, cambié, era que tenía quizás un pensamiento muy cerrado, muy centrado en que la enseñanza de la tecnología simplemente era dominar herramientas, Word, Excel, PowerPoint, y paré de contar, ¿cierto? Entonces, al ingresar al programa, ir navegando poco a poco, pues en todo ello, me doy cuenta que por ejemplo, con este tema del emprendimiento, permite un abanico de opciones y oportunidades donde no solamente el estudiante va a aprender esas herramientas, sino que se va a apropiar desde una necesidad que él mismo tiene. Entonces creo que eso me permitió el programa de la licenciatura
mirar otras opciones u oportunidades desde las cuales puedo también enseñar este área. ¿Y Karen qué nos dice? Bueno, yo creo que en este momento actual en donde la educación, bueno, precisamente en Colombia que estamos dando como un retroceso en cuanto a ministros de educación, entonces que nos quieren devolver a ciertas cosas. Entonces yo creo que el otro día veía yo una reflexión acerca de en los cambios en la educación. Muchas personas piensan que la educación no ha cambiado, pero yo creo que están muy alejados de la realidad porque dentro de las salas de clases sí se ha visto una transformación. Y es tanto hoy la dependencia que lastimosamente tenemos frente a los diferentes dispositivos, frente a que nos están inutilizando tanto, que ya hoy también ya llegan a decirnos, venga, volvamos un poquito atrás, y vemos entonces en Europa, vemos entonces en países en donde dicen, no, 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 ya no vamos a traer el celular al colegio. No, no, ya tienen que tener controlado a los chicos, ya no les pasen la tablet de tan pequeños, ya tienen que medir el uso de estas cosas, porque creo que no se utiliza la herramienta como tal para generar los verdaderos aprendizajes, porque como apoyo educativo es muy importante y sí marca una diferencia muy grande, pero definitivamente dentro de los espacios de las vivencias actuales no se utilizan para eso. Entonces, allí creo que perdemos un poco el hilo de la conectividad entre cómo las herramientas informáticas de verdad nos sirven para ayudar a los estudiantes a que potencien ese nivel de conocimiento que ellos pueden llegar a tener. Entonces yo creo que la invitación y lo que me ha cuestionado mucho a mí es ese tema de lo que decía el compañero ahorita, es tengo que aprender a vincularme y a trabajar más en equipo con mis compañeros de las otras áreas, a sacar el tiempo para potencializar las áreas de ellas y darle un valor muchísimo más alto a lo que yo puedo hacer dentro de la sala de sistemas, porque yo tengo los equipos, yo tengo la conectividad y con eso que yo tengo puedo complementar lo que ellos tienen en las aulas de clase, que son actividades que generan en los estudiantes creatividad, leer. Hoy nos dicen hay que escribir, los chicos han olvidado escribir, hay que hacerlos escribir en los cuadernos, hay que hacerlos que creen, hay que hacerlos desarrollar aún más su creatividad, porque con el uso de la IA hay estudios que ya nos dicen que nos estamos volviendo cada vez un poquito más o menos inteligentes. Entonces hay que soltar un poco también esos dispositivos hoy en día. Ahí viene entonces la invitación que nos hace Alba Jimena de hacer actividades desconectadas utilizando el pensamiento computacional. Muy bien, y ahora los que están asistiendo acá, Kevin, Estefanía, Ricardo y María del Carmen, ¿qué opinan del cuestionamiento o la pregunta que hace el padre? Quedaron callados. Bueno, padre, ¿alguna otra inquietud? No, simplemente escuchándolos a los estudiantes, que también que es muy diferente cuando uno es un estudiante raso, me refiero al que no tiene sino acceso a los libros y que la mayor interacción en un aula es con su grupo de estudio, a ellos que están ejerciendo lo que, o sea, que están estudiando lo que ya están ejerciendo, que es una cuestión muy diferente y que también eso es como un plus que puede tener en la formación de ellos, ¿no? La parte práctica y teórica al mismo tiempo. Entonces, pues no, a mí no me genera más inquietudes, sino pues felicitarlos. También decirles me deja muy tranquilo eso, ¿no? Porque aquí lo que hace que yo estoy vinculado a la universidad, eh, yo sé que hay muchas personas que tienen muchas dificultades con ciertas áreas. He visto gente frustrada, he visto gente que ha tenido que ir al psicólogo porque definitivamente no han podido con un tipo de asignatura. Me han tocado también escuchar y, y bajar la cabeza cuando gente o estudiantes
que tienen fobia al inglés me han llamado, casi que me han insultado, pero uno entiende que es también la frustración de que cada que les hablan en inglés, como que sienten que el mundo se les va a venir, se les va a derrumbar, porque se sienten frustrados. Eso para mí ha sido nuevo. Y ver este tipo de estrategias, para mí es muy importante porque, hombre, uno dice, se puede, y no siempre hay que estar aferrados a ese sistema convencional de enseñanza. Es decir, cómo nosotros los docentes nos amoldamos a los estudiantes, si no los estudiantes se amoldan a nosotros, que era como el paradigma paternalista que existía anteriormente. Lo que diga el profesor así es y lo que manda el profesor así tiene que ser. Ahora pues al docente le toca ir más allá de la barrera y mirar cuál es el tipo de estudiante al que está recibiendo en su aula de clase. Muy bien, Estefanía levantó la mano. Dale, Estefanía. Bueno, pues escuchándonos a todos, yo me siento muy contenta, la verdad, porque pues yo tengo 26 años, a mí me tocó vivir en la época de la educación tradicional, ¿sí? Estudié en un colegio de monjas aquí en Pradera Valle y pues digamos que era así, o sea, lo que la verdad absoluta la tenía el docente, nadie podía contradecir a que uno supiera que estuviera equivocado, pero pues esa era la verdad absoluta, ¿no? Digamos que los escritorios de los docentes se posicionaban sobre, ¿cómo se dice? Como sobre altares, no sé, como sobre tarimas, por así decirlo, y eso pues como que ejerce sobre los estudiantes un control, un poder, una autoridad. Y también digamos que se decía que la obediencia era como la sumisión, el quedarse callados, siempre escuchar al docente, siempre no poder interrumpir, no poder preguntar, no poder cuestionarse, siempre digamos en hileras, que la falda, que mejor dicho, en una cantidad de reglas. Y pues ahora, yo después cuando ya pasé de octavo, pasé a otro colegio, yo perdí octavo en ese colegio y pasé a otro colegio y en este colegio sí todo era como que, bueno, vamos a aprender acá, vamos a la cancha, vamos aquí a hacer un juego de costaladas y todo eso. Y yo empecé a ver pues como esa revolución educativa, ¿no? O sea, lo que era en un colegio y la diferencia del otro colegio. Yo empecé como a cuestionarme eso, ¿no? Por eso decidí como meterme en este camino de la educación, me parece algo muy bonito, poder como aportar como a esa revolución educativa que es la que estamos viviendo hoy, que yo estoy viendo que se hace presente pues precisamente en estos espacios de sistematización y eso me alegra mucho, o sea, poder decir que ya, no, ya estamos avanzando, que hay una revolución educativa que busca el desarrollo integral del ser humano más que, digamos, solo conocimiento intelectual, por así decirlo. Me siento muy contenta y quiero agradecer pues a todos los docentes, a mis compañeros y todo como por esa visión de la educación que tienen ahora, muy humana. Muchas gracias, Estefanía. Y agrego, como tú lo decías en tu presentación esta mañana, siguiendo los lineamientos que planteó nuestro fundador, José Duarte Cancino. Muy bien. Kevin. Vale. Bueno, profe, pues acá felicitarlos a todos. Pues también a mí la universidad me dio la oportunidad de tener la ponencia anteriormente con un congreso internacional y quería escuchar a mis compañeros y compañeras. Y sobre todo, pues saber que tenemos el acompañamiento tanto de usted, maestro Roberto Ferro, como de nuestro director Giovanni. Me pareció muy interesante los planteamientos del director que les hacía pues esta mañana cuando hablaba sobre lo de Sapir-Aude, sobre Immanuel Kant, sobre cómo confrontar las teorías que cada compañero y compañera planteaban, no solo desde su visión personal, sino también desde ese rigor teórico, ¿no? Desde ese rigor académico. Y bueno, ver cómo algunos pues superaron, ¿no? Esas expectativas que habían frente a ellos. Entonces, un trabajo conjunto de todo el estamento universitario y felicitarlos por todo ese esfuerzo. María del Carmen, que tiene el micrófono dañado, nos dice que excelentes exposiciones,
conciencia a usar las herramientas, acercar al estudiante el buen uso de todo lo disponible en esta era tecnológica y en esta sociedad digital. Muy bien, María del Carmen. Lo mismo Ricardo, que también no le funciona el micrófono y tiene mala conectividad. Bueno, yo no sé si alguien más quiera comentar algo. De todas les agradecemos mucho la puntualidad, el haber asistido, el habernos permitido escucharlos de una manera muy interesante, habernos contado cómo fue su ejercicio de sistematización. Yo tendría como una última pregunta en torno a eso, aunque algunos ya lo contestaron, y era frente a todo este proceso que hicimos de sistematización, ¿cuáles fueron las principales competencias profesionales que se fortalecieron en este proceso? Ya pues Olga nos decía algunos elementos iniciales, que era el mejoramiento de la lectura y la escritura, pero no sé si Olga quiera ampliar un poquito más eso que nos había planteado inicialmente. No, profe, O yo alguien pienso que que... esa es la mayor falencia, pues que de pronto se pudo notar, mirar a ver cómo podemos mejorar eso dentro del proceso, que no sean los últimos semestres, sino para los compañeros que ya vienen en camino, que podamos fortalecer. Pienso que esa sería una de las prácticas que tendríamos que hacer, que empecemos a escribir desde hombres, si se puede, desde el primer semestre, segundo semestre, con qué tipo de actividades podríamos iniciar, cómo se ven ellos como docentes, porque ellos van a salir en poco tiempo y que esa escritura o esa materia, no sé cómo la puedan llamar, si es una electiva, que pueda ir enfocada en eso, ¿no? Creo que nos hace falta mucho y creo que lo corroboramos en las clases de que a veces escribir, para mí era muy difícil y yo se lo comentaba al profe Perro, y yo me puedo saber todo lo de matemática, pero sentarme a escribir el trabajo que yo estoy haciendo con todo lo que esto requiere era bastante complejo. Pero creo que se pueden apoyar bueno, nosotros ya salimos, ya terminamos en los chicos que vienen más atrás, mirar a ver cómo se puede organizar para poder implementar este tipo de ajustes dentro del plan. Yo ¿Alguien más creo que quiere una comentar? de, yo, yo creo que una de las cosas que más es el aprender a comunicarme con mis compañeros de trabajo, aprender a comunicarme y darle valor a lo que ellos hacen, porque para mí a veces eso, yo tiendo a ser una isla y a veces yo siento que en los procesos educativos cada quien está en lo suyo, pero el proceso debe definitivamente ser como un compartir de saberes entre todos, inclusive para darnos cuenta de cómo valorar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Y cuando nosotros hacemos esa tarea de reunirnos y dialogarnos y compartir las experiencias, eso da mucho valor. Lo que hacíamos en las clases con el profe, eso a mí me sirvió muchísimo. O sea, de verdad que eso lo llena a uno, que a pesar de que ya tiene experiencia en las aulas de clase, a veces uno se aísla y uno se vuelve una isla, valga la redundancia, y uno va solito por el mundo creyendo que uno tiene la última palabra. Y resulta que cuando uno se da cuenta o se hace como un pare y mira lo que está haciendo el pare en las aulas de clase y dice, ve, qué tan chévere. Y uno puede apoyar esos procesos y viceversa, se puede retroalimentar de ahí. Entonces, para mí la comunicación entre los docentes, eso para mí es muy importante. Y también nos lo planteaba Alexander, ¿no? Cuando nos presentaba su proyecto. Nos decía la importancia de que todo este tipo de experiencias que ustedes han mostrado se pueda replicar en otras partes. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí, padre, o quiere alguna inquietud más. No, no más. Bueno, les agradecemos mucho. Yo el viernes me reúno con el padre y miramos las actas para que ustedes las puedan tener en sus correos para poder que cuando se abra donde ustedes se puedan promocionar a grado, la puedan tener. Yo les agradezco mucho la asistencia y sus presentaciones. No se olviden de mandármelo. Estefanía, ¿levantaste la mano otra vez? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuando se abre esta aplicación que tú dijiste para postularnos a grado, ¿ahí es que se carga el informe de sistematización? Sí, sí, ahí es donde se carga. Ahí Ah, es pensé porque que había que ahí hará el enviarlo en un link. correo. No, se carga ahí a biblioteca, y también biblioteca tiene dos formatos más, creo. Uno para que se autorice la publicación de ese informe que ustedes están presentando, y no me acuerdo si hay otro más. Pero ahí es Ah, donde se listo, carga y profe. se manda a biblioteca.
Ah, ¿Listo? entonces nos informan al correo eso, ¿cierto? Tienen que estar pendientes. Yo creo que a partir del 4 de agosto, padres, que nos dijeron que salía la aplicación Sí, porque pública. ya el 4 se abre la postulación y ahí en la página ustedes colocan calendario académico Unicatólica, grados 2026-20, ahí aparece el aplicativo. Y lo del Ah, pago, padre, ¿cuánto se haría? Bueno, el primero, no, el pago se va haciendo por ahí en Septiembre, octubre. octubre, finales de septiembre, empezando octubre. Y para las personas que si podemos enviar para poder hacerle el grado con anticipación. Bueno, eso es grado O extraordinario. Ahí también Eso. donde ustedes colocan calendario académico Unicatólica, bajan y aparecen grados extraordinarios. Y hay un elenco de fechas donde aparecen las fechas concretas de cuándo se pueden postular de manera extraordinaria. Pero ese grado extraordinario implica mandar un correo a la encargada con los documentos que son necesarios para la postulación y eso no implica una ceremonia. En ocasiones les dicen, no, ya el título está, por favor acercarse a la oficina de Secretaría General y arrimar por el cartón. eso sería por ventanilla entonces, sin ceremonia. No, ese es extraordinario, porque el de ventanilla sería casi igual que extraordinario, pero estaría dentro de las fechas de ceremonia, porque para yo graduarme por ventanilla quiere decir que acepto la fecha de los grados que se van a hacer, los que se hacen convencionalmente, unos en junio y otros en diciembre, y toca esperar hasta la fecha convencional para recibir el título. El extraordinario es dentro, digamos, Del de- semestre. del semestre. Puede ser mucho antes. Diferente entonces, al... perdón, Ujú. ¿no se ha aprobado la graduación que podría ser en septiembre? Hay unas fechas. Tienes que, como dice el padre, entrar ahí donde dice todo lo del calendario, ahí habla de grados extraordinarios. Creo que es en septiembre y en octubre. Ah, vale, profe. Parece que el padre da. ¿Algo más, padre? No, no más. Ah, bueno, entonces les agradecemos mucho. Estamos pendientes de todas las, apenas me entere la fecha, yo les comunico. ¿Listo? Entonces no se desconecten, no se olviden mandarme las presentaciones. Entonces que tengan una buena tarde. Listo, profe. Gracias a Muchísimas Muchas todos. gracias, muy gracias. amable. Sí. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Padre, ¿podemos hablar una cosita? Sí, claro. Me voy a confesar digitalmente. Digital. Maestros, muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, Bendiciones. Bueno, Alexander, Dios me lo descansen. bendiga. Amén, amén. Bueno, padre, ¿qué le pareció todo el ejercicio que hicimos de sistematización con toda esta gente? Oh, muy bonito. Parece una herramienta muy pertinente. De todos, porque recuerda que yo tuve como 10 asesorando estos procesos. Hey, pero bien, los Entonces, muchachos le dejaron a eso, miren. sí les gustó, sobre todo, como decía la profesora Olga, a veces tienen experiencias tan bonitas, pero no las escriben. Entonces, Ajá. indicarles el proceso de sistematización ha sido interesante por eso. Ah, bueno, esa era la pregunta que le tenía, padre. No, no, muy agradable y todo. Bueno, nos vemos el Interesante. viernes. Ospi, Chao, pues. listo. Te cuida.